Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirme si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. Sí, profesor, sí se ve. Profesor, más bien una consultita. Bueno, siempre tenemos problemas para poder entrar a su clase porque el EVA nos manda un link y al final, bueno, nos tiene que pasar un compañero el link correcto para poder entrar a su clase. Bueno, solo esto pasa con esta clase. Sí, no se preocupe, ya en la próxima estoy regularizando este problema, ¿ya, chicos? Problema es que no se ha configurado bien el grupo, pero ya esto ya lo he informado hace una semana y ya esta semana lo están regularizando, chicos. No hay problema. Ya en la próxima ya vamos a trabajar sin ningún problema, ¿correcto? Listo, profesor, gracias. Ya. Muy bien, vamos a ver el día de hoy el tema de mapeo relacional de objetos aplicando la metodología RESTful. Cuando hablamos de mapeo relacional de objetos, vamos a ver de qué manera nosotros podemos relacionar clases, cómo poder trabajar este tipo de relaciones y al momento de ejecutar nuestra aplicación se vea reflejado por el lado de la base de datos. El objetivo de la sesión es que ustedes aprendan a desarrollar mapeo relacional de objetos bajo la arquitectura modelo vista controlador con objetos de acceso a datos utilizando las capas servicio controlador en el cual se van a realizar operaciones básicas de servicios web. Vamos a ir revisando en primer lugar qué significa hablar de mapeo relacional de objetos. Cuando nosotros trabajamos con bases de datos, me imagino que ustedes habrán tenido los temas en modelamiento de base de datos como el caso de normalización. No sé qué tanto ustedes habrán trabajado con la parte de normalización de base de datos. ¿Alguien quien desee participar? Puede levantar la manito para poderlo identificar. A ver, vamos viendo. ¿Alguien que ha trabajado el tema de normalización? Puede levantar la manito para poderlo identificar, para poderlo anotar acá en el blog. ¿No han trabajado el tema de normalización? A ver, Aguilar, escucho. Sí, profesor, para minimizar un poco la redundancia, recuerdo que hemos trabajado con la primera y segunda forma y un poco la Mm, tercera forma de normalización. ya, correcto. Generalmente el tema de normalización justamente consiste en evitar redundancia de información, que las estructuras estén bien integradas, se tienen que definir adecuadamente las claves principales, cómo es que vamos a relacionar entidades. Lo vamos a realizar pero a través de clases. A través de clases, nosotros vamos a ver la forma de cómo podemos relacionar objetos y cómo es que se va a ver reflejado por el lado de la base de datos. A través del modelo relacional de objetos que vamos a aplicar mediante el uso de instrucciones en lenguaje Java. A ver, jóvenes,
su micrófono, por favor, para que no se acople. Muy bien, gracias, jóvenes. Les estaba indicando que para poder llevar a cabo el modelo relacional de objetos, lo vamos a aplicar utilizando el lenguaje de programación Java. Nosotros ya hemos desarrollado una aplicación en el cual ustedes se dieron cuenta la forma de cómo se establece la estructura directamente a través de código y se veía repercutado por el lado de la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con dos entidades y ver la manera cómo es que estas dos entidades se puedan relacionar entre sí. Al momento que nosotros ejecutamos nuestra aplicación, esas dos entidades deben aparecer en la base de datos, pero ya relacionadas, dependiendo del tipo de restricción que nosotros hemos aplicado por el lado del código. Para poder tener acceso a nuestra base de datos, usamos el driver de MySQL y a través del JDBC establecemos el vínculo. Es una conexión a base de datos mediante el lenguaje de programación Java, el cual nos permite poder de alguna forma hacer una vinculación con nuestra base de datos y de tal manera que lo que nosotros establecemos en el código se vea reflejado por el lado del motor de base de datos. Eso significa que a través de código vamos a establecer las relaciones y al momento de ejecutar esa relación se va a ver reflejado por el lado del motor de base de datos. Entonces, para poder establecer la relación de dos clases, utilizamos el paquete JPA Spring, que es un paquete que nos permite poder indicar cuáles son los repositorios y qué tipo de procesos vamos a realizar con nuestras tablas que vamos a ir estableciendo bajo la definición de clases. Y eso se puede lograr mediante el proceso de hibernación. Muy bien, entonces, para ello es necesario utilizar algunas anotaciones de las cuales ya la hemos empleado en la última clase. Hemos usado, por ejemplo, la notación de entidad cada vez que necesito establecer una clase y esa clase qué entidad va a representar. Y para poder indicarle cuál es mi clave principal, qué tipo de datos voy a definir, usamos el paquete de persistencia. Y a través de ese paquete de persistencia que viene a ser el JPA Spring, podemos nosotros utilizar las notaciones como el caso de entidad, la notación tabla que nos indica poder definir cuál es el nombre de la tabla con el cual va a identificar nuestra clase, la notación columna donde nosotros especificamos qué tipo de dato va a ser nuestro campo al momento que se vea reflejado por el lado de la base de datos, qué tamaño le voy a dar al campo, qué atributo voy a utilizar como identificador y hay una nueva anotación que vamos a emplear para poder vincular entidades y esa anotación es la anotación juntar columnas. Esta anotación va a permitir poder vincular entidades. Puede ser una relación de uno a uno, puede ser una relación de uno a muchos, de muchos a uno. Existen anotaciones que nosotros vamos a ir revisando a medida que avancemos cada uno de los temas. Una anotación que podemos emplear, por ejemplo, si estamos trabajando con dos entidades donde se puede dar una relación de uno a uno.
También podemos tener una relación de uno a muchos, como también una relación de muchos a muchos. Cuando es una relación de muchos a muchos, tenemos que trabajar una entidad que sirva de intermedio a las dos entidades que quiero relacionar. Esto de relación de muchos a muchos, de repente ustedes también lo han trabajado en modelamiento de base de datos, donde para poder relacionar dos entidades de muchos a muchos es necesario una tercera entidad. Y esa tercera entidad es la que intersecta las dos entidades que van a ir relacionadas a través de un vínculo de muchos hacia muchos. Es decir, este tipo de relación de muchos a muchos no se da directamente entre dos tablas. Tiene que existir una tercera entidad para que pueda realizar el vínculo. Para poder hacer estas relaciones, nosotros vamos a escribir algunos códigos que nos permita poder indicar de manera específica qué tipo de relación voy a aplicar entre dos o más entidades. El proceso de hibernación va a permitir que lo que nosotros establecemos como clases bajo lenguaje de programación Java, al momento de realizar la compilación de nuestro programa, va a permitir que por el lado de la base de datos se generen las estructuras con los datos que hemos especificado por el lado del código, incluyendo además el tamaño y la longitud. Además, también a través de código, nosotros vamos a establecer vínculos entre clases y al momento en que nosotros ejecutemos nuestra aplicación, el proceso de hibernación va a facilitar que nuestras estructuras se generen de forma automática por el lado del motor de base de datos. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios prácticos utilizando la misma aplicación que hemos estado trabajando en la última clase, donde vamos a ver en detalle algunas relaciones. Antes de ver algunos ejemplos de relaciones, primero vamos a terminar parte de la aplicación que estuvimos realizando. Nos faltaba lo que era el proceso de actualización y luego pasamos a ver algunos ejemplos en base a lo que son relaciones. Muy bien, entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir al último proyecto que estuvimos trabajando. Necesito que aperturen sus proyectos. A ver, voy a compartir toda la pantalla. A ver, un momento para compartir toda la pantalla. Lo que quiero ahora es que aperturen el último proyecto que estuvimos trabajando en clase. En la última clase, si ustedes recuerdan, estuvimos trabajando una aplicación que realiza operaciones de tipo REST, que eran operaciones básicas como listar registros, hacer búsquedas de forma específica, el proceso de eliminación y el proceso de grabación. No falta completar lo que es el proceso de actualización. Hemos establecido una sola entidad, que era la entidad de trabajador. Por el lado de la capa modelo, habíamos estructurado una clase donde se establecen los atributos de la entidad trabajador. Muy bien. Cuando nosotros ejecutamos nuestra aplicación, por el lado de la base de datos, se generó de forma automática la entidad trabajador. Se crea la entidad trabajador con los atributos que nosotros habíamos definido en la clase trabajador. Habíamos avanzado parte del proceso CRUD a través
de la capa controlador habíamos definido las siguientes operaciones. Una operación que nos permite listar todos los trabajadores, una operación para realizar búsqueda por documento de identidad, una búsqueda por teléfono, la grabación de los datos de un nuevo trabajador y eliminación de un trabajador por documento de identidad. Vamos ahora a continuar el proceso de actualización. Para trabajar el proceso de actualización, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la clase servicio, servicio trabajador. A ver, voy a esperar un momento y me indican por favor si están en la clase servicio trabajador para poder continuar con la parte del código. Siempre entra otra prima. A ver, vamos a esperar un momento. Me indican por favor cuando estén ¿Pero? ya en su proyecto. ¿Pero sí parece? Necesito se ubiquen en la clase servicio trabajador. A ver, vamos a mirar ahí por el chat. Listo, muy bien. A ver, aquí ya están dentro de la clase servicio trabajador. Muy bien. Vamos a continuar en la clase servicio trabajador y lo que voy a hacer ahora es el proceso de actualización. ¿Qué es lo que voy a codificar? Lo que yo voy a codificar es de qué manera voy a actualizar los datos de un trabajador. Voy a generar un método público que me va a devolver un objeto de la clase trabajador. Vamos a colocar aquí trabajador. Esta clase trabajador es la que está en la capa modelo. El nombre del método le voy a llamar actualizar trabajador. ¿Qué necesita como parámetro de entrada? Necesita los datos del trabajador, qué datos desea actualizar. Entonces vamos a colocar aquí un objeto de la clase trabajador. Aquí va a entrar los datos del trabajador. Muy bien. Cuando se actualizan los datos de un trabajador, no es necesario mandar todos los datos del trabajador. Podemos tener en cuenta el dato principal que es el código y los datos que desea actualizar. ¿Qué pasa si quiero actualizar solo el apellido del trabajador? Entonces envío el código y el apellido y automáticamente cuando llegue al servidor se actualice solo el apellido, ¿no? Si es que desea actualizar solamente el apellido. De repente el trabajador desea actualizar su número de teléfono y su dirección. Entonces enviamos el código del trabajador, el número de teléfono y dirección. O sea, solamente los datos que el trabajador desea actualizar. Pero lo que sí es fundamental es que envíe el código de trabajador. Eso es fundamental para poder hacer la búsqueda y poder realizar la actualización del registro. Entonces, nosotros tenemos una interfaz que es la interfaz de trabajador y vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar a través del ID. ¿Cuál era el ID de trabajador? Tenía un nombre que era el código de trabajador. ¿Cómo hago para leer el código de trabajador? De acuerdo a la información que el cliente nos envía, entra un parámetro que representa el objeto de trabajador. A través de esa variable
nosotros hacemos la lectura del código de trabajador. Hacemos la lectura del código de trabajador. Y preguntamos si es que está presente el registro en el repositorio. Si es que el registro se encuentra, por lo tanto, que realice el proceso de actualización. Y en el caso de que no exista, entonces simplemente devuelve dato nulo. Devuelve dato nulo. Cuando es una sola instrucción, ya no necesito colocar llaves. Por el lado del if, si acá voy a usar una sola instrucción, las llaves ya serían opcionales. Pero si voy a usar más de una instrucción, ahí sí es necesario colocar las llaves. Bueno, esto ya ustedes lo conocen bastante bien. Listo, entonces preguntamos si al momento de buscar el registro, si está presente el registro en el repositorio, entonces que proceda con la actualización. Pero para poder actualizar, lo que voy a hacer primero es recoger los datos que tenía antes de actualizar el registro. Es decir, lo que voy a hacer aquí es primero tomar los datos que tenía antes el registro y luego ver qué datos son los que desea actualizar. Ahora, ¿por qué voy a recoger los datos que tenía anteriormente el registro? Porque cuando el usuario haga la actualización, no necesariamente va a actualizar todos los datos, solamente puede actualizar parte de esos datos. Entonces lo que voy a hacer es recoger los datos que tenía en un primer momento el registro. Voy a recoger los datos actuales. Para poder recoger los datos actuales, lo que voy a hacer a través de la interfaz de trabajador, hago la búsqueda por el ID, busco por el ID del trabajador a través de los datos que vienen en la variable objeto y hago la lectura. Hago la lectura del código de trabajador. ¿Cómo leo el registro? Con el método get. Usamos el método get.get y de esa manera estoy tomando los datos que tenía antes de actualizar el registro. Antes de actualizar el registro, cojo los datos que tiene, en este caso, el trabajador. ¿Correcto? Entonces, antes de actualizar, primero estoy tomando los datos que tiene actualmente el registro. Y luego lo que voy a hacer es preguntar. Voy a preguntar si es que el usuario está enviando el apellido. Si el usuario envía el apellido, ¿qué pasa si no lo envía? A ver, ¿qué pasaría si no me envía el apellido del trabajador? ¿Qué pasa si el usuario al momento de enviar no me envía el apellido? Eso significa que no desea actualizar el apellido. Si no me envía el apellido es porque el apellido no desea actualizarlo. Pero ¿qué pasa si me envía el correo? Si aquí solamente entra el correo, eso significa que solo va a actualizar el correo. Puede entrar el correo, puede entrar el teléfono o de repente puede entrar el apellido y el nombre. Es decir, lo que va a recoger a través de esta variable son los datos que desea actualizar. Pero ¿qué pasa si no me envía el apellido? Si no me envía el apellido, entonces lo que yo voy a hacer es tomar el apellido que tiene actualmente el registro y completarlo a esa variable. Entonces, si no me envía el apellido, eso significa que el usuario no desea actualizar el apellido. Como no desea actualizar el apellido, entonces lo que hago es escribirle
escribirle a esa variable los apellidos que tenía anteriormente el registro. ¿Y cómo hago para recoger el apellido? Con la variable que he tomado los datos, leo los datos del apellido y se lo escribo a la variable objeto. Muy bien. Y esa misma lógica que estoy aplicando aquí, lo hago para el nombre, lo hago para la dirección. Entonces, ahora hago lo siguiente. Voy a copiar esa misma línea, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Si en la variable OB el nombre del trabajador es nulo, significa que el usuario no desea actualizar el nombre. Si no desea actualizar el nombre, entonces colócale el nombre que tenía anteriormente el registro. ¿Correcto? Pero si es que me envía el apellido, entonces esto ya no va a cumplir. Si me envía el apellido, esta condición ya no cumple. ¿Cuándo va a cumplir esta condición? Cuando no me envíe el apellido. Si no me envía el apellido, entonces eso quiere decir que su apellido va a seguir siendo el mismo. ¿Correcto? Entonces recojo el apellido que tenía el registro y se lo asigno a la variable objeto. Pues no solamente el apellido y el nombre, tengo que también la misma lógica se lo vamos a aplicar para la dirección. Si no me envía dirección, entonces eso significa que no desea actualizar la dirección y le voy a escribir la misma dirección que tenía anteriormente al registro. Si no me envía el documento de identidad, entonces vamos a escribir el mismo número que tenía anteriormente. Muy bien, ¿qué otro dato me falta validar? A ver, teníamos el apellido, nombre, dirección, DNI, también teníamos lo que era teléfono, correo. Vamos a validar el teléfono, validamos el teléfono y también el correo, el correo. Muy bien. Para que tengan una idea de qué es lo que estoy haciendo aquí. A ver, voy a entrar aquí a otra pestaña. Voy a cerrar esto de acá. Ya está. A ver, jóvenes, para que se entienda bien esto. Cuando un usuario quiera actualizar un registro, lo que va a enviar el usuario es lo siguiente. Va a decir, por ejemplo, código de trabajador. A ver, quiero actualizar el trabajador con el código 2. Pero yo quiero solamente modificar su apellido. Quiero modificar el apellido. De repente acá tenía otro apellido y acá va a tener otro apellido. Quiero modificar su apellido y quiero modificar el nombre del trabajador. Entonces, como quiero modificar solo el apellido y el nombre, solamente envío esos datos. Ya me olvido de enviar el resto de datos. Solamente envío los datos que solamente quiero actualizar, ¿correcto? Entonces, cuando llega al servidor, entra por este método y pregunta por el código. ¿Existe el código dentro de tu tabla? Si existe, si está presente en el repositorio, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si está presente el registro, entonces lo que va a hacer es buscar por el código de trabajador y tomar los datos, toma los datos que tiene actualmente el registro. De repente era acá
A lo mejor no era Gómez, ahí se confundieron y colocaron otro apellido. Entonces pregunta, ¿en este objeto el apellido viene nulo? No, no viene nulo, viene con un nuevo apellido. Y ese nuevo apellido va a entrar en esa variable. Entonces, como no está nulo, no le pongo el apellido que tenía anteriormente. Me está enviando un nombre, entonces no le escribo, tampoco le voy a escribir el nombre que tenía anteriormente, porque esos dos datos son los que va a actualizar. ¿Me envía dirección? No, ahí sí es nulo. Como no me envía la dirección, esta condición sí va a cumplir. Al cumplir esa condición, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando cumple esa condición? Como no envía la dirección, entonces esto va a ser nulo. Y al ser nulo, le voy a decir que escriba la dirección que tenía actualmente el registro, para que esa variable no quede nulo. Entonces, el dato que tenía el registro se lo coloco a esa variable, ¿correcto? Y de esa manera ya evito que el usuario tenga que enviar todos los datos del registro. Solamente lo que me va a enviar es el código del trabajador, que este sí es fundamental para poder buscar el registro, y los datos que solamente desee actualizar. Entonces, cuando envíe esta información, entra a este método, comienza a hacer la verificación de qué datos nulos hay para poderle escribir a esa variable objeto los datos que tenía anteriormente. Y luego ya procede con la grabación. ¿Qué otro dato me falta validar? Vamos a validar también la fecha de registro. La fecha de registro del trabajador. Si fecha de registro es nulo, entonces escribe la fecha de registro que tenía anteriormente el registro de trabajador. Muy bien. A ver, veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el código que era 8. Muy bien. Una vez que hace la verificación de qué datos están entrando como nulos, procedo a realizar la grabación. Le digo, vamos a hacer la grabación a través de la interfaz de trabajador, que es lo que deseo guardar los datos de la variable objeto. Los datos de la variable objeto. Listo. Grabamos y si el registro que deseo actualizar no está en el repositorio, entonces devuelve dato nulo. Yo no puedo actualizar un código que no esté en la tabla. O sea, yo no le puedo decir, por ejemplo, actualiza el código 20. Si no está el código 20, o sea, no se tiene que crear un registro. El registro no se tiene que crear porque lo que estamos haciendo es un proceso de actualización. Entonces, si yo estoy actualizando y estoy enviando un código que no está en la tabla, entonces simplemente lo que va a devolver es nulo. Al devolver nulo, eso significa que no existe ese registro. Ahora, si existe el registro, si el registro figura dentro del repositorio, entonces ahora sí procede con hacer la grabación, ¿correcto? Muy bien, ese sería nuestro proceso de actualización. Voy a copiar el método y se lo voy a compartir ahí por el chat. A ver, un momento para pasarlo por el chat y ustedes lo pueden pasar ahí editor, a su editor de código. Ahí está el código, jóvenes, para que lo puedan copiar y lo coloquen ahí en su editor. Vamos a guardar los cambios. Guardamos los cambios. Y ahora vamos a Profe, colocar en la clase controlador la ruta por el cual pueda realizar el proceso de actualización. A profe, ver, me indican si tienen ya el código. Actualizar trabajador para pasar ahora a la clase controlador.
Hay una clase controlador trabajador donde vamos a agregar la ruta. Profe, y si sucede un error al actualizar un registro, A ver, vamos a mirar por el chat. Listo, muy bien. Tienen que grabar los cambios, deben grabar los cambios para que en el controlador pueda reconocer el método, ¿correcto? Porque a veces hay jóvenes que estamos muchas veces trabajando en el laboratorio y se olvidan de guardar, ¿no? Esto tienen que guardarlo para que pueda reconocerlo la clase controlador. Vamos a entrar a la clase controlador y vamos a crear aquí una ruta para realizar el proceso de actualización. Si quiero hacer un proceso de actualización, ¿qué anotación debo utilizar? A ver, los que ya tienen experiencia ahí con la metodología REST, ¿qué anotación debo usar si quiero hacer una actualización? Si date. gustan, pueden escribirlo ahí en el chat. A ver, jóvenes, ¿cuál es la anotación que debo usar en el controlador si quiero hacer un proceso de actualización? ¿Nadie? A ver, el put, muy bien. La anotación put, correcto. Muy bien. Entonces aquí nosotros vamos a usar la anotación put mapping, el famoso put mapping. Y vamos a darle una ruta. Le vamos a dar una ruta eh, o podemos coger la misma ruta, pero le vamos a tener que colocar un parámetro. Hay que colocar un parámetro. Vamos a indicarle aquí como parámetro el código del registro que deseo actualizar. Le voy a colocar ahí código. Muy bien. Entonces, aquí estaría entrando un parámetro que vendría a ser el código. Colocamos el nombre del método, que lo que va a devolver. Lo que va a devolver es un objeto de la clase trabajador. Muy bien. El nombre del método le voy a llamar actualizar trabajador. Por donde ingresan los datos va a entrar a través del cuerpo de la petición. Le vamos a colocar la anotación que hace mención a lo que, a lo que envía el usuario, ¿no? El usuario, a través del cuerpo de la petición, me va a enviar la información. Y esa información se, se va a recoger a través del objeto trabajador. Me van a disculpar, chicos, porque ando un poco mal de la garganta, estoy ya agripado. Mil disculpas, señores, porque esto de la gripe, he tenido problemas estos días, he andado bastante agripado. Recién hoy día que ya me he podido sentir un poco mejor. Disculpen nomás que por ahí la garganta, eh, tengo problemitas. He tenido, he tenido hace unos días, andado mal con la gripe y por momentos tengo problemas ahí con la voz. Muy bien, entonces, veamos aquí. Para poder hacer la actualización a través de la ruta que es trabajador, tenemos la ruta ahí en la parte de arriba, trabajador, le vamos a enviar el código de qué trabajador deseo actualizar. Pero este código, para no enviarlo por el patch,
también lo puedo enviar por el cuerpo del mensaje. Entonces, bueno, aquí ya no sería necesario mandarlo por el patch. Esto lo voy a borrar. ¿Ya? ¿Por qué lo voy a borrar? Porque este código ya viene en el cuerpo de la petición. Entonces, como ya viene en el cuerpo de la petición, de ahí solamente voy a jalar el código. Por lo tanto, ya no sería necesario tener que mandar el código por el patch. Porque como les digo, a través del cuerpo de la petición estaría entrando el código de trabajador. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el método por el cual voy a realizar la actualización? Le digo, vamos a retornar de la clase servicio trabajador a través del método actualizar trabajador. Actualizar trabajador y le envío los datos del nuevo trabajador. Listo. Con esto ya tenemos listo nuestro método de actualización. A ver, voy a dejarlo ahí un momento. Digiten estas líneas de código y luego vamos a proceder a hacer la ejecución y verificar cómo funciona el proceso de actualización. Muy bien, me indican por favor si tienen ya las líneas de código para poder hacer la ejecución del programa y comprobar a ver cómo funciona el proceso de actualización. Antes de ejecutar su programa, jóvenes, tienen que habilitar el servidor de base de datos. No se olviden, deben habilitar el OneServer antes de realizar las pruebas de actualización. Voy a pasar el método ahí por el chat. A ver, ahí le voy a compartir. Muy bien. Grabamos todos los cambios. Control S para grabar los cambios. Voy a abrir ahora el servidor de base de datos a través del OneServer. Voy a habilitar los servicios de MySQL. En este momento está cargando el servidor de base de datos. Vamos a esperar un momento hasta que esté de color verde. Ahí todavía se está ejecutando. Listo. Ya una vez que está de color verde, ahora sí vamos a ejecutar la aplicación. Nos ubicamos en aplicación REST, botón derecho, ejecutar como, elegimos la opción ejecutar como y luego elegimos ejecutar aplicación de Spring Boot. Vamos a hacer clic en ejecutar aplicación de Spring Boot. Hay que esperar un momento hasta que habilite los servicios en el puerto 8070. Aquí ya se está ejecutando el servicio a través del puerto 8070 y está esperando a que el cliente realice una petición. Muy bien. Vamos ahora por el lado de Postman para poder hacer las pruebas. Voy a ejecutar ahora Postman. Vamos a cargar ahora Postman. Esperamos un momento que cargue Postman. Cerramos esta ventana. Y acá tenemos lo de Postman. Acá están las operaciones que estuvimos realizando en la última clase. Voy a leer todos los registros que tengo en la tabla trabajador. Solamente tengo un registro. Tengo el código 2. Tengo acá los datos de un trabajador. Y como ven, por ejemplo, aquí no tiene teléfono.
le voy a asignar un número de teléfono. ¿Qué código de trabajador es? Es el código 2. Entonces voy a realizar el proceso de actualización. Realizamos un nuevo proceso de tipo put a través de localhost 8070 trabajador y le indico a través del cuerpo de la petición que voy a realizar una actualización del registro número código de trabajador 2. Entonces aquí yo tengo que mandarle los datos de qué trabajador es, ¿no? Entonces, ¿qué datos le voy a enviar? Le digo código de trabajador, voy a actualizar el código de trabajador 2 y le voy a decir que cambie el número de teléfono. Vamos a cambiarle el número de teléfono. Número de teléfono, vamos a colocarle aquí un número. ¿Qué otro dato, por ejemplo, quiero cambiar? A ver, vamos a mirar por el lado del get. Quiero agregarle, por ejemplo, un correo. Un correo. Entonces, voy por el lado de actualización y le voy a agregar un correo. Un correo al trabajador. Su correo, palst246 @gmail.com. Muy bien. Vamos a colocar acá la coma. Listo. Entonces, miren bien. Lo que yo estoy haciendo aquí es actualizar los datos de un trabajador cuyo código de trabajador es 2. ¿Qué datos voy a actualizar? Voy a actualizar el teléfono y voy a actualizar el correo. Solamente voy a actualizar esos dos datos. Cuando yo envíe estos datos al servidor, lo que va a hacer el método que está en la capa de servicio va a verificar si es que este código existe. Si existe, como no le estoy enviando el apellido, al servidor va a llegar apellido nulo. Pero ¿qué es lo que le estoy haciendo ahí en el servidor? En la capa de servicio le he dicho que si no envía apellido, entonces que coja el apellido que tiene actualmente el registro, ¿correcto? Los datos que yo no estoy enviando son datos nulos. Veamos qué es lo que sucede al enviar esto al servidor. Voy a enviar esto al servidor, le digo enviar y acá miren lo que me está devolviendo. Me devuelve el registro, pero ya actualizado. Tengo el número de teléfono y tengo el correo que le estoy actualizando. ¿Qué registro? El registro 2. Si yo envío un código que no existe, por ejemplo, vamos a suponer que yo digo código 5, pero el código 5 no existe. Entonces, al enviarlo, ¿qué es lo que va a devolver? Nulo. Devuelve nulo. ¿Por qué devuelve nulo? Porque el código de trabajador 5 no existe. No existe. Entonces, como ven, ya realizó el proceso de actualización. Y si ustedes van a ver por el lado de la base de datos, ya tienen que salir los datos que ha modificado. A ver, vamos a entrar al motor de base de datos, localhost. Me voy a ubicar en la base de datos que estaba con el nombre negocio. Vamos a entrar a la base de datos con el nombre negocio. A ver, está cargando acá el motor de base de datos. El usuario es root.
Contraseña, no le he puesto contraseña. Iniciamos sesión y entramos a negocio. Negocio, trabajador, está la tabla trabajador. Y ahí están los datos que hemos actualizado. El teléfono y el otro dato era el correo. Ahí están los dos datos ya actualizados. Muy bien. A ver, me indican si lograron realizar el proceso de actualización. A ver, vamos a revisar por acá. Profesor, Muy ahí bien. A me ver, escucha. aquí ha cambiado el apellido y el nombre. Por ejemplo, acá su compañero ha cambiado solo el apellido y el nombre. ¿Correcto? Entonces, cuando realicen la actualización, ya no es necesario tener que mandar todos los datos del registro. Solamente enviamos los datos que solo desean actualizar. ¿Correcto? Y los datos que no enviamos serían datos nulos. A ver, acá creo que tiene un error. Acá hay un error, A ver, ¿esto de quién es? Kenny, Tejada Arévalo. ¿Has tenido ese problema antes? ¿O recién te está dando ese problema? Pero no se escucha. No Profesor, se escucha profesor, ahí me escucha. Tejada, no te escucho. Creo, profesor, que, a ver, ahí, profesor, ¿me escucha? ¿O hay algún otro Claro, compañero me escucha? ya ahí ya te escucho. Ahora sí te escucho. Ya, profesor, no, sí, bueno, si desea, le comparto mi pantalla, pero no sé, o sea, sí le seguí al pie de la letra y vi que me salió ese error. Bad Ya, pero request. recién te está saliendo este error. Anteriormente no has tenido errores. No, profesor, porque también en la clase anterior con usted quedé también a la par, así que quedó todo Ah, ya. correcto. Ajá. A ver, comparte pantalla para poderte ayudar. Ya, profesor, ahí está mi pantalla compartida. Ya. A ver, vamos a verificar cuál es el problema. Eh, Dice, no encuentra la ruta para poder hacer la actualización. A ver, eh, ahí en la ruta has colocado trabajador con T mayúscula. Profesor, está faltando una coma después del número de teléfono. En el JSON está Ah, faltando una ahí coma. falta la coma. Tiene razón. Ahí antes de correo, en la parte de arriba al final, ahí va una coma. Por eso te está mostrando error. Y ahora envía. Ah, compañero, está eh, mandando como post, no como Tiene que enviarlo como put. arriba. Ahí donde dice post, cámbialo por put. El que está de color amarillo, arribita, antes de localhost. Ya, Correcto, ahí put. Muy bien. ya, profesor, gracias por el apoyo. Ahora sí, chévere. Ya, ahora sí. Profe, disculpe, yo también tengo un problema con el código. No sé si lo puedo compartir para que me ayude, por favor. A ver, comparte para verificar, a ver qué pasó. Ah, aquí me salió acá rojo, no sé dónde por qué. Pensé que era por el tema de las llaves, pero me estoy dando cuenta de que no. A ver, dice, no, a ver. eh, en servicio trabajador no va ST. En servicio trabajador, ese último método no va ahí. Ah, este de Ese acá no córtalo. es acá. No, ese va en el controlador. Ah, acá.
Claro, ahí en el controlador, entra al controlador y ahí agrégalo. Graba tu archivo. Sí, pero me sale un error de acá. A ver, put mapping, control barra espaciadora. Ahí está, put mapping. Ahora sí. Listo. Graba los cambios. Graba también el otro archivo. Es que este de acá lo he puesto sin. Porque lo me había confundido con esto. Este de acá lo puedo borrar, ¿no? Sí, sí. Ya listo, profesor. Esto era en el. Ahora vuélvelo a ejecutar. No, acá es en Es ese, ¿no? Spring Boot App, creo que no me equivoco. Sí. Y ahí está, el puerto 8070. Listo. Aquí está Ahora el la de. prueba, a Ah, ya, la prueba el Postman. por el lado de Postman. Mm. ¿Tiene el este para poder copiarlo? Para ver si funciona. Claro, El- tú quieres lo que yo envío por el lado de Postman, ¿no? Sí, sí, por favor, para poder. Ya. A ver, eh, te lo voy a enviar ahí por el chat. Tienes que abrir una ficha y elige operación de tipo put. Operación de tipo put. Agrega la ruta. Tienes que elegir método RAW, formato JSON. Ahí están las líneas. Ahí en el chat te he enviado las líneas. ¿Es suficiente con el localhost, no, profesor? O acá también tengo que poner No, colocar el tienes que trabajo. ponerle el trabajador, la ruta Ahí, trabajador. ahí. Exacto, ahí está. Y pega lo que está ahí en el chat. Y Si le doy tienes accept. ese código, ¿no? ¿Ese código lo tienes? ¿Qué códigos El, tienes? A ver, bueno, esto se ve acá en el. en tu tabla trabajador. Haz clic en tu tabla trabajador y mira los registros. ¿Qué registros Acá. tienes? El 1. Ya usa código 1. Tengo estos. No, esa es la estructura. En Allá. examinar, ahí se ven los registros. Solamente tienes uno, código 1. Regresa a tu código, Y pongo uno. ya ahí colocas 1. ¿Lo demás lo mantengo así o también hay que cambiarlo? No, ahí está bien. Envía y verifica si actualiza los datos. Ya lo actualizó. A ver, anda a tu base de datos y revisa si ya lo actualizó. Haz clic en examinar. Ya ahí está, ahí están actualizados. Ya, Ya, pues listo, muchas gracias. ya, muy bien, muy bien. Profesor, una consulta. Sí, ¿qué pasó? Profesor, al momento de crear el nuevo, el nuevo libro, negocio, ¿es necesario crearlo o podríamos trabajar de frente con nuestro MySQL? A ver, ¿te refieres al nombre de la base de datos? Claro, primero nos conectamos sin conectarnos con el MySQL y creamos una base de datos llamada negocio. Pero Claro, en mi así caso, es. yo sí conecté con mi MySQL y estuve trabajando dentro de una base de datos y añadí trabajador y bueno, me estaba corriendo muy bien hasta la clase pasada. Ya, Pero ahorita ya. que he vuelto a hacer los cambios, me sale como que no, un error. Por eso digo, es necesario, podríamos trabajar de las dos formas o es necesario no vincularlos al MySQL. Si no los vinculas, lo que va a suceder que cualquier código que tú creas en tu capa modelo
no se va a ver reflejado en tu base de datos. Tienes que mantener la vinculación y eso lo logramos a través del proceso de hibernación. ¿Se entiende? Es decir, si tú tienes tu proceso de hibernación habilitado, lo que tú codifiques en tu capa modelo se va a ver reflejado en la base de datos. Por eso es que tiene que estar vinculado. Lo otro sería que tú ya tengas tu modelamiento de base de datos en tu motor de base de datos y ahí quizás ya no sería problema hacer proceso de hibernación. Acá nosotros hacemos proceso de hibernación porque las estructuras las estamos generando desde código. ¿Sí? Lo que pasa que en la clase pasada, profesor, llevamos un curso muy parecido, donde Ya, también utilizábamos el Postman, eh, pero fue a través de consola, ¿no? Pero claro. normal, como le digo, me estuvo agarrando normal, pero hoy día que puse los códigos ya como que me salió un error. A ver, ¿puedes compartir? A ver, comparte para poderte A ver, ayudar. comparto. Sí. Ya, muy bien. A ver, tu base de datos, el nombre de tu base de datos, Ah, está eh, aquí, mira, en Person, aquí dentro puse trabajador ya, tu y base de datos eso. se llama Persons. Es tu base de datos, Ujú, ¿sí? Ya, ahora sí, regresa a tu Spring en y Spring. ubícate, sí, ahí Ujú, en Spring, ubícate en el ujú. archivo de propiedades. En Mm, recursos, recursos. recursos, sí, Mm, resources. ¿dónde está? Estoy ciega. Ahí está, ahí está. Resol- Ya te fuiste muy arriba. Ahí Oye, más abajo, recursos. Está después de mm, servicio trabajador. Debajo de servicio trabajador está la ah, carpeta. ok. Aquí ya Ya, lo vi. listo. Ya. ¿Acá? Abre el archivo de propiedades. Así es. Apertúralo. Ya. Ya, muy bien. Aquí está. Es que yo le he Ya, puesto aquí acá ya le has persons. cambiado person. Ya, Ajá. perfecto. O sea, A me he ver, estado corriendo todo bien, sí, pero sí. hoy día A ha ver, sido donde. déjalo ahí un momento. Tu, Ajá. tu motor de base de datos le has puesto contraseña del 1 al 8, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. Tu puerto es 8070. Listo. Ujú, Ahora quiero que vayas a la clase trabajador. ujú. Ya, esa es tu estructura. Ya, listo. Anda a Ujú, la clase controlador trabajador para ver qué error te está saliendo. ujú. Ya, ¿en qué línea te está saliendo el error? Porque ahí No te hay está ninguno. marcando rojo. Y a ver, Ah, sube, la que sube, son sube. aquí. ¿Mm? Ya lo vi. Ya, desde el principio, déjalo ahí, déjalo ahí. Ujú. Trabajador, ya listo, sigue Cuchillo, bajando. Baja, baja, baja. cuchillo, mamá, papá, cuchillo, cuchillo, cuchillo. Ya, dice put mapping, actualizar trabajador. Al final está cerrando con una sola llave, ¿no? O hay dos llaves al final. Ya una que cierra el actualizar, sigue bajando y luego hay una sola llave, ¿sí? Ya, muy bien. Dice servicio de trabajador, actualizar el nombre. Ya está. Ya, ahora, a ver, compílalo ahí. Creo que te ha faltado guardar el registro, perdón, el archivo. Eh, Ahí donde dice local, a la mano izquierda, ves en la parte de abajo donde dice local, a la altura donde estás, al lado izquierdo, y hay botón derecho, pulsa el botón derecho, despliega el local, y ahí donde dice aplicación res, botón derecho. Y haz clic donde dice reiniciar. Es el primero.
reiniciar. Ya, déjalo ahí un momento. A ver, quiero ver si te sale ahí un error. Ya, ahí ya lo ejecutó. Ya está habilitado el puerto 8070, listo. Ahora realiza los procesos de actualización. A ver, actualiza un registro con el método put. Ahí estás en el get. A ver, haz una actualización usando el put. Ya, pero solamente envía lo que quieres solo actualizar, nada más. Por ejemplo, cámbiale la dirección. El código, es necesario el código de trabajador, ya para que se sepa qué trabajador deseas actualizar. El código, antes del apellido, coloca el código. Entre comillas, código de... ya está. ¿Tienes código 2? Si tienes código 2, ya. A ver, envía y verifica si te cambia los datos. Ya lo cambió. Ahí está, López Quispe. Ya está. Creo que te faltó grabar, porque sí estaba bien. Creo que te faltó grabar ahí el archivo. Pero qué raro, porque al momento de ejecutar graba los cambios. Sí, pues, raro. Con usted ha agarrado. Ya, listo, listo. Bueno, lo bueno que ya ejecutó. ¿Sí? Muy bien. A ver, voy a compartir toda la pantalla. Listo. Muy bien, entonces ya realizaron lo que es el proceso de actualización y ahora vamos a realizar dos estructuras más. Ya vamos a avanzar con una estructura y vemos si nos da el tiempo para agregar la otra estructura. A ver, lo que voy a hacer ahora es crear en la capa modelo dos estructuras y que se vinculen por el lado de la base de datos, ¿correcto? Entonces voy a detener el proceso. Para detener, aquí hay un botón, dice Stop, lo pueden detener ahí o también lo pueden hacer en este vínculo que está al lado izquierdo en la parte inferior. Ahí tienen una opción que dice local y está en verde lo que están ejecutando, ¿no? Ahí también pueden detenerlo, botón derecho y le dicen Stop. Muy bien, entonces lo que he hecho es detener el proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crear una relación de uno a muchos. Para crear esta relación voy a crear dos estructuras. Voy a crear la estructura categoría y voy a crear la estructura producto. Primero voy a comenzar con la estructura categoría. Quiero que se ubiquen en el paquete modelo, pulsen el botón derecho, eligen la opción nuevo y vamos a crear una nueva clase. Nombre de la clase le voy a llamar C categoría. Voy a crear la clase categoría. Creamos la clase categoría y luego finalizar. Muy bien, la clase categoría va a ser una entidad. Acá voy a colocar el entity, un asterisco porque voy a usar más de una notación que pertenece al paquete de persistencia. Voy a agregar el nombre de la tabla. ¿A qué tabla va a identificar? Va a identificar a una tabla que va a tener el nombre de categoría. Es decir, en mi base de datos se va a crear una tabla que se llama categoría.
¿correcto? ¿Qué atributos voy a crear dentro de la tabla de categoría? Voy a trabajar para la tabla de categoría dos atributos. Ya, solamente voy a establecer dos atributos. Un atributo que permita identificar cada categoría y además voy a colocarle también una descripción. Una descripción. Entonces le voy a decir eh, un dato entero, que es el código de categoría, y un string que va a representar la descripción. Muy bien. De los dos, ¿cuál es el ID? Le voy a decir que el ID va a ser código de categoría. ¿Cómo genero los datos? Le digo, vamos a generar los valores a través de esta instrucción. Va a ser posible que se generen los códigos de forma automática. Le digo, vamos a generar los códigos de forma automática que permita identificar cada registro. Muy bien. Luego le vamos a indicar el tipo de dato que quiero que sea en mi base de datos. En la base de datos, aquí le voy a decir que mi campo, ¿cómo es que lo voy a definir? Tener en cuenta que cuando nosotros establecemos estructuras, hay estructuras donde los datos van a ser entero, tipo char, varchar. Entonces acá le voy a decir que este atributo va a ser un atributo de tipo entero. ¿Quién va a ser valor entero? El código de la categoría, código de categoría. Muy bien. Y luego le voy a indicar que el segundo atributo sea de tipo varchar, que sea un varchar de cuántos caracteres. Para la categoría, a ver, le vamos a dar unos 30 caracteres. 30 caracteres y que no sea dato nulo. Que no acepte dato nulo. Desde que coloco un código de categoría, tiene que ir su descripción. O sea, no puedo colocar un código sin descripción. Toda categoría que agreguemos tiene que tener una descripción. O sea, no puede existir una categoría donde yo le diga código 1 y no tenga su descripción. Por lo tanto, la descripción es obligatoria. Muy bien, entonces ya tengo esos dos atributos. A ver, me indican por favor si tienen el atributo código de categoría y la Profesor, descripción. disculpe, profesor, Sí, un favor, ¿cree que pueda repetir el paso de la creación de esa clase? Porque cuando yo creé me salió un poco distinto, así que quisiera sí, que simplemente repita esa parte, ¿no? De cómo creo esa sí, sesión sí. categoría, por favor. Tienes que ubicarte en la capa modelo. Me indicas si estás en la capa modelo. Sí, sí, profesor, correcto. Ya. Ahí vas a pulsar el botón derecho y elige la opción nuevo. Nueva Correcto. clase. Clase, ajá. Nueva clase. ¿Ya está? Sí, 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 profesor, correcto. Le colocas el nombre de la clase. Ahí le vas a colocar C categoría. Categoría, C categoría. correcto. Ya una vez que colocaste el nombre, haces clic donde dice finalizar. Ya, ya, profesor, ya creía la categoría. Gracias. Ya, ya, correcto. Y luego ya trabajas el código que estoy ahí estableciendo, ¿no?
Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es definir dos estructuras. Aquí estoy solamente trabajando la primera estructura, que es la estructura de categoría. Entonces, categoría solamente lo voy a definir con dos atributos, que es el código de categoría y la descripción. Y luego, aquí es donde yo le voy a decir que categoría va a ir relacionado con otra clase que se llama producto. Y aquí es donde va a ir una relación de uno a muchos. Aquí es donde voy a establecer la relación de uno a muchos. ¿Qué es lo que voy a establecer? Lo que voy a establecer, le voy a decir, vamos a hacer un mapeo hacia la tabla de categoría. Vamos a indicarle aquí que vamos a mapear por el nombre de la tabla categoría, donde se va a manejar una colección de objetos de la clase producto. Pero esta clase todavía no la tengo. Tengo que crear la estructura de producto. Aquí cuando indiquen colección, ojo que es colección de interfaz, ¿correcto? Colección del paquete java.util. Le voy a indicar que la colección de objetos de la clase producto, donde voy a tener un arreglo de tipo ArrayList para que me genere una lista de objetos